Hola a todos, bienvenidos a este encuentro, bienvenidos a esta experiencia virtual que nos está proponiendo este tiempo de aislamiento, de cuarentena, que todos indudablemente tenemos que cumplir, que tenemos que acatar. Pero el propósito y la idea es que podamos, a través de las nuevas tecnologías, a través de las facilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, encontrarnos, el poder aproximarnos, el poder estar en contacto y juntos tener unos minutos para pensar juntos, para reflexionar en torno a algún pasaje que nos propone la palabra de Dios. En este caso vamos a estar pensando especialmente en algunos versículos de una de las cartas del Nuevo Testamento. He seleccionado una de las cartas que son de mi preferencia, como es la carta de Santiago. Vamos a ubicarnos en el capítulo 4 de la carta de Santiago para leer y desarrollar solamente 3 versículos que allí se encuentran. La carta de Santiago, escrita precisamente por quien fue uno de los líderes de la iglesia de los primeros tiempos, del primer siglo, es una carta de un lenguaje sencilla, pero a su vez muy directa, muy desafiante, que les invito a que la podamos leer en estos días en su totalidad. Como les decía, hoy solamente nos vamos a limitar a ubicarnos en el capítulo 4 de la carta de Santiago a partir del versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. El autor de la carta va a expresar a partir del versículo 13 del capítulo 4, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir, nos aconseja Santiago, es, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, el último versículo del 16 expresa, de lo contrario, están haciendo alarde de sus planes pretenciosos y semejante jactancia es mala. A primera vista uno podría suponer que Santiago nos está proponiendo no hacer planes y de ninguna manera apunta su palabra a este objetivo. Por supuesto que en la vida tenemos que tener planes. Por supuesto que tenemos que tener proyectos, ir detrás de propósitos, porque una vida sin planes y sin proyectos y sin propósitos es una vida mediocre. Lo que Santiago de alguna manera advierte y censura en esta oportunidad es hacia esa actitud soberbia, jactanciosa, orgullosa, autosuficiente, que nos lleva a decir, iremos, haremos, negociaremos, compraremos, ¿no? Todos formas de verbos que nos llevan a pensar que nosotros somos el centro de todo, ¿no? Construir una vida homocéntrica, dejando de lado la persona, la presencia y la dirección de Dios. ¿Por qué Santiago advierte sobre esta actitud ante la vida, ante el futuro, ante los planes? En primer lugar, porque no somos dueños del futuro, ¿no? Ninguno de nosotros somos dueños del futuro. A pesar de todos los adelantos técnicos habidos y por haber, a pesar de todas las predicciones que los gurúes de turno puedan hacer, indudablemente no podemos manejar o modificar el futuro. Un virus tan pequeño, miles de veces más pequeños que 1 milímetro, nos han venido a poner en jaque nuestra sociedad, nos ha venido a demostrar cuán frágiles somos y cuán incapaces somos a la hora de poder manejar la vida, a la hora de poder manejar el futuro. En segundo lugar, Santiago nos advierte que no es bueno tener esta actitud porque nuestra vida es efímera, ¿no? Nuestra vida es pasajera. Él utiliza una ilustración
que me parece genial muy clara, ¿no? Él dice, la vida de ustedes es como una neblina del amanecer, ¿no? Aparece un rato, la podemos ver un rato, pero inmediatamente se va esfumando. Así somos de pasajeros, ¿no? Así somos de inmensamente finitos, todos y cada uno de nosotros. ¿Tenemos que hacer planes? Por supuesto que tenemos que hacer planes. ¿Tenemos que tener proyectos? Por supuesto que tenemos que tener proyectos. Pero ¿podemos tener una actitud incorrecta a la hora de hacer planes y de tener proyectos? Claro que sí, ¿no? Y sobre esto habla y advierte particularmente el autor de la epístola, el autor de la carta. Pero también Santiago no se queda simplemente señalando el error. No nos dice, ojo con esta actitud, sino además nos propone una alternativa. Nos propone de qué manera tenemos que comportarnos, desde qué lugar tenemos que pararnos frente a la vida. Por eso él expresa lo que deberían decir es, si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere, viviremos, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Mucha gente repite esta frase, ¿no? Si Dios quiere. Pero no se trata simplemente de incorporar una frase a nuestro vocabulario, a nuestra forma de hablar como si fuese una cábala, como si fuese un amuleto o una muletilla más. Cuando Santiago dice que nosotros tenemos que expresar si Dios quiere, nos está hablando de una actitud, ¿no? Nos está hablando de mantener una actitud frente a Dios. Él nos está invitando, en primer lugar, a que Dios sea el centro de nuestra vida, ¿no? En esta expresión, si Dios quiere, Él nos está sugiriendo, nos está invitando a hacer de Dios el centro de nuestra vida. El reconocer a Jesús como el Salvador del mundo, alguien el Dios que se hizo hombre, que murió por mí y que necesito reconocerlo como tal, recibirlo en mi vida, invitarlo a que Él venga a mi vida, creer en Él y confiar plenamente en Él, ¿no? Lo importante es que querramos que Dios sea el Señor de nuestras vidas, ¿no? Muchos dicen si Dios quiere, pero ahí no termina la cosa. Reitero, lo importante es hacer que Dios sea el Señor de nuestras vidas. También Santiago nos está invitando con si Dios quiere, a buscar la sabiduría, a buscar la guía de Dios, ¿no? Muchas veces hacemos planes, muchas veces proyectamos, muchas veces tenemos propósitos, pero una vez que lo hemos elaborado nosotros, pedimos que Dios haga las tareas necesarias para que ellos se cumplan, ¿no? Por el contrario, como reconozco mis limitaciones, con respeto debo ir a Dios, a buscar su sabiduría, su guía, antes de planear, ¿no? Buscar la sabiduría de Dios es estar dispuesto a escucharlo, a oírlo, antes de escucharme y de oírme a mí, ¿no? Ir a buscar la sabiduría de Dios es escucharlo a Él, para luego poder escucharme a mí. Cuando digo si Dios quiere, también estoy aceptando la soberanía de Dios, ¿no? Estoy diciendo y reconociendo que Dios es soberano, que Él tiene autonomía para decidir por sí y por no. Dios no tiene la obligación de cumplir lo que yo propongo, lo que yo dispongo, lo que yo proyecto. Aceptar la soberanía de Dios es renunciar a una fe que exige para construir una fe que espera en Él, ¿no? Renunciar a una fe que exige para construir una fe que pueda esperar en Él. En esta misma línea, en una carta más adelante, la de Santiago, en primera de Pedro, capítulo 5,
y alineado un poco con lo que estaba expresando en su epístola anterior Santiago, va a decir en el versículo 6 del capítulo 5, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6, sean humildes y acepten la autoridad de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Sean humildes y acepten la autoridad de Dios. Pedro también nos va a proponer a renunciar a este espíritu de autosuficiencia para crecer en nuestra dependencia de Dios, ¿no? Para tomarnos fuerte de la mano de Dios, no creernos superhombres y sin sentir que tenemos una profunda necesidad de Dios. Pero agrega además Pedro en el versículo 7, depositen en Él, depositen en Dios toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Cuando tenemos esta actitud de dependencia, podemos ir y depositar delante de Dios todas nuestras preocupaciones, todos nuestros temores y toda nuestra ansiedad, ¿no? La ansiedad se la define como una preocupación excesiva frente a las situaciones cotidianas de la vida. Y en este tiempo, indudablemente, estos sentimientos nos invaden. Por eso, cuando dependemos de Dios, podemos ir a depositar esas preocupaciones, esos temores, esas ansiedades en su presencia, porque Él nos va a ayudar a sostenernos, ¿no? Podemos llevar nuestras cargas a Dios y liberarnos de ese peso que nos impide disfrutar de una vida abundante. Finalmente, un último versículo que también escribe Pedro en el mismo capítulo 5, versículo 10. Dice el apóstol: después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, los hará firmes y los hará estables. Dios en este tiempo va a trabajar en nuestro carácter. Alguien dijo que la reputación es lo que los otros ven en mí. El carácter es lo que Dios observa en mi interior. Y en este tiempo nuestra oración debe ser que justamente este Dios del cual dependemos, del cual nos tomamos, pueda trabajar en nuestro interior, pueda obrar en nuestro carácter, haciéndolo firme, estable, fuerte, de manera que luego de atravesar esta situación difícil en la cual nadie está excepto, podamos crecer en nuestro interior, en nuestra dependencia, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que el desafío de este día, el desafío en estos minutos, es que podamos dejar de poner de nuestra jactancia, de nuestra soberbia, de nuestra autosuficiente, para poder crecer en dependencia de Dios. Dejar que en Él todas nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestras preocupaciones, y permitir que Él continúe trabajando en nuestro carácter. Que el Señor nos acompañe, que el Señor bendiga nuestras familias. Yo les propongo que ahora al finalizar podamos tener todos en el lugar en donde estemos, en el lugar en que le encontremos un tiempo de oración. Tenemos muchos motivos para hacerlo, pero qué bueno que nos podamos reunir, cada uno en forma individual, en forma colectiva, allí en nuestras casas, elevando a Dios una oración en conjunto. Y si se animan también, poder cantar estas palabras de Pedro, que solemos hacerlo los domingos, que lo tenemos en nuestros himnarios, que podamos decir: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos afirme, nos establezca y esté con nosotros. Hasta pronto, y esperemos que en poco tiempo podamos ya vernos cara a cara. Que Dios le bendiga. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna,
os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Más. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Ser Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Dile a tu hermano que está por ahí cerquita: os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca.